Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel, amada Mishpaja, preciosa familia. Les saluda su Aj Mauricio Leandro López de la República de Colombia. Saludos especiales para nuestros amados mentores, nuestra amada Moriaro, nuestra amada Araceli de Morales, al igual que el cuerpo de Morín y estudiantes de raíces hebreas aquí en las preciosas Quejilá de Yehoshua. Qué bendición, amada familia, seguir abordando en este hermoso Yom Shabbat, en un tema tan especial para el pueblo del Eterno. En cuanto a lo que es la lepra, seguimos abordando en ello, ya teniendo una antesala del antiguo Shabbat, del anterior Shabbat, que vimos la semana pasada. Estuvimos abordando parte de esta gran temática y gran enseñanza sobre lo que es la lepra, mi amada familia. Por eso, oremos a nuestro Abacadosh en este precioso Yom Shabbat. Precioso Abacadosh, te damos gracias, hermoso Elohim. Gracias porque tú eres el Altísimo, soberano y el único Dios, el Dios nuestro, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Ese Dios altísimo y soberano, el que nos protege, Jehová Shabbaot, quien pelea por nosotros, por todo su pueblo alrededor de las naciones. Ayúdanos cada vez más, precioso Abacadosh, bajo tu gracia. Y gracias por esa hermosa Rahem que visita a toda tu humanidad, a toda tu creación día tras día, para la corrección de nuestras almas. En espíritu, alma y cuerpo, mi alma te alaba, precioso Jehová. Gracias, hermoso Rey, porque tú eres el dueño de todas las cosas y tú eres el control, precioso Jehová. Precioso Yeshua HaMashiach, gracias por esa redención, por esa sangre y por esa limpieza para con todas las familias, hogares y descendencias aquí representadas. Permite que estas ondas radiales lleguen a donde tú alcances a encontrar un corazón conforme al de David. Gracias, hermoso Elohim, te doy en el nombre de Yehoshua HaMashiach por ese precioso Ruach HaKodesh tuyo que visita desde los cuatro vientos con sus 7 espíritus a las familias, hogares y descendencias. Amén y aleluya. Bien, mi amada familia, qué tremendo abordar en esta hermosa porción subtitulada Metzorah, la cual significa lepra. Es la número 26338 del estudio trienal. Estaremos enfocados en Levíticos 14:1 al 15:33, Segunda de Reyes 5:1 al 27 y en Efesios 4:1 al 6:24. Me he enfocado nuevamente en la Tanaj para entender cada vez más el Eterno por qué permitía que su pueblo viviera cada uno de estos procesos para enseñarles algo. Trayéndolo a memoria, teniendo en cuenta de que la bendita Torah es Aleph Bet, Alfa y Omega, y no se puede quitar una coma de allí. Entonces, asimismo, debemos entender juntos, en armonía y en coinonía, bajo la guianza del Ruach HaKodesh, todo lo que la bendita Torah nos instruye. Bendito Abacadosh. Ahí en Levítico 14, como esta porción está guiándonos para entender esto, encontramos rituales sobre la limpieza a un leproso, o limpieza de un leproso, ¿sí? Se entiende que los 7 primeros días del ritual para la limpieza de un leproso deben ser establecidos para el rescate de esta persona, o de este ser. Amén. Esto ya venía de acuerdo a una guianza o a una instrucción dada por el Eterno a Moshe, ¿sí?, para con estos exámenes como sacerdotes que hacían esos sacerdotes hacia el pueblo del Eterno, hacia aquellos que tenían pues ese examen, eran los que estaban llevados o cogidos por este nivel de la lepra. Vemos que se era necesario ese sacrificio por medio de 2 avecillas, como lo vemos ahí en los versículos 4 y 7. Una sacrificada y la otra liberada. 2 avecillas vivas, limpias, y también había algo, madera de cedro, también había grana e hisopo.
Estos eran los artículos usados en esta parte del ritual para la limpieza del leproso. Este ritual no se hacía con la esperanza de curar al leproso, sino cuando el leproso estaba curado, usaban 2 avecillas limpias, ya fuera para comer o sacrificar, un palo o un pedazo de madera de cedro, hilo de grana y una rama de hisopo. Como el sacerdote salía fuera de ese campamento, como lo vemos ahí en el versículo 3, para encontrarse con un leproso limpio, y no se mencionaba el tabernáculo hasta el segundo ritual, como lo vamos a encontrar en los versículos 10 y 11. Esta inusual ceremonia no tenía lugar en el tabernáculo, ocurría en la comunidad de leprosos fuera de ese campamento. Tremendo. Entonces vemos que aquí que el sacerdote salía del pueblo a ayudar a estos sacerdotes, ¿sí? Salía dirigido por el Ruach HaKodesh, ¿sí? Movido en misericordia, como un buen samaritano, pero obviamente bajo un nivel de obediencia, ¿sí? Algo tremendo. Y el Ruach HaKodesh sellaba y protegía a este sacerdote para que él no se contagiara de estos leprosos. Y aquí algo tremendo, ¿no? Bendito. Cosa tremenda. Pero, entonces él iba a este rescate por estos leprosos. Encontramos algo muy importante y son los elementos. Encontramos entre eso la madera de cedro. El cedro es extremadamente resistente a las enfermedades y a la podredumbre. Y estas cualidades pueden ser las razones para incluirlo en este tipo de ritual o este tipo de acción para el rescate de leprosos. La mayoría de los comentaristas creen que la grana aquí es hilo, no la tela en sí. Este material se usaba para hacer las cortinas y el velo del tabernáculo, como lo vemos en Éxodo 25:4, Éxodo 26:1, también en Éxodo 26:31 y también en Éxodo 28:5. Su color puede haber sido simbolizado de acuerdo a la emuná, entendiendo la sangre. ¿La sangre de quién? De nuestro Mashiach. ¡Aleluya! Las ramas de hisopo se usaban para rociar sangre o agua, como lo encontramos en Éxodo 12:22 o en Números 19:18. Cuando David dijo, purifícame con hisopo. Esto fue en el Salmo 51:7. Admitió que era tan malo como un leproso, pero era un leproso limpio. Algo tremendo. Ser leproso o ser leproso limpio. Una cosa tremenda, bendito. Mandará el sacerdote matar una avecilla. En el ritual, la primera avecilla se mataba en un recipiente de arcilla, un vaso de barro, que también contenía agua de un manantial, un arroyo o un río, aguas corrientes, o sea, aguas que fluyen. La sangre de esta avecilla sacrificada se recogía junto con el agua en el vaso de barro en el que se mataba esta avecilla. La preposición hebrea implica que la acción debía realizarse más bien sobre la vasija de barro para que la sangre de la avecilla cayera en la vasija y se mezclara con el agua del manantial. Agua que corre. Se mezclaba la sangre del sacrificio con esta agua. Tremendo. Sacrificio y limpieza. Santo. Aguas corrientes. Aguas de vida. Esto literalmente es como un agua viva, aguas corrientes. Se refiere al agua que proviene de fuentes que corren, que fluyen, como un manantial, un río o un arroyo. No provenía de un pozo ni de una cisterna. Se quería que fuera agua pura y fresca, en movimiento. La mojará con la avecilla viva en la sangre. Luego la segunda avecilla. Las dos, una ya estaba sacrificada y la otra estaba viva. La segunda aún estaba viva. Junto con el trozo de madera de cedro, el hilo de grana y la rama de hisopo, se mojaba en la sangre de la avecilla sacrificada. Tremendo. Las dos aves. La madera de cedro servía como mango o como un rociador, como una batutica.
El hisopo y la avecilla viva se unían a él por medio del hilo de grana o la cinta carmesí. El pájaro debía estar atado a este mango de modo que su cola estuviera hacia abajo para poder ser sumergida en la sangre del pájaro que se había sacrificado. Todo esto conformaba un instrumento para rociar esta sangre. Tremendo, ¿no? Todo unido conformaba un elemento donde se rociaba la sangre a un leproso o a muchos leprosos. Tremendo. Se rociará 7 veces, al parecer mientras el sacerdote sostenía la avecilla viva mojada en la sangre, la madera, el hilo y la rama juntos, lo agitaba hacia el leproso limpio y rociaba la sangre de la avecilla sacrificada sobre el leproso 7 veces. Santo, una co-creación. En 7 días el Eterno hizo, en 7 días en 7 lanzamientos de este rocío de sangre, se regeneraría y se recrearía nuevamente en el Eterno, ¿no? Bendito. Soltará la avecilla viva en el campo. Después de declarar limpio al leproso, como lo vimos ahí en ese versículo anterior, el sacerdote dejaba volar a la avecilla viva manchada de sangre. Esta avecilla viva bien podía llamarse ave expiatoria, santo. Al igual que el macho cabrío en el capítulo 16, como lo vimos en el capítulo 16. Es llamado macho cabrío expiatorio. Los rituales son similares en ambos casos y probablemente tuvieran el mismo significado. Este inusual ritual se puede resumir en los siguientes aspectos, mis amados Ajim, Bejayot y radioescuchas de Radio Shalom, la estación con el Ruach. Esto ocurría fuera del campamento, lejos del desarrollo normal del sistema de sacrificio. Allí un ser de los cielos se sacrificaba en una vasija de barro, hecha de tierra, en la tierra. Incluso cuando se mataba la avecilla, esta era limpiada por las aguas corrientes, aguas de manantial. Esta muerte asociada con el agua y la sangre se aplicaba al leproso y se aplicaba perfectamente 7 veces en relación con una avecilla viva. La sangre del sacrificio también se aplicaba al hilo de grana y al trozo de madera junto con el hisopo. Con la marca del sacrificio, la avecilla viva volaba, ascendía a los cielos y se desaparecía. Este inusual ritual apuntaba de manera significativa a la obra futura de nuestro Mashiach, Yeshua, aleluya, que limpiaría a los manchados con lepra del pecado. Yeshua fue sacrificado fuera del campamento, como lo vemos en Hebreos 13, 11, 13. Yeshua era el enviado del cielo, como lo vemos en Juan 3:13 y en Juan 6:38. Yeshua permaneció limpio y santo, como lo vemos en Hechos 2:27. Incluso en su muerte, él fue limpio y santo. Y se convirtió en pecado, como lo vemos en 2 Corintios 5:21, sin convertirse en pecador. Yeshua vino mediante agua y sangre, como lo vemos en 1 Juan 5:6, y murió en asociación con sangre y agua, confirmado en Juan 19:34-35. Yeshua murió en asociación con una tela de color escarlata. Ahí en Mateo 27-28 lo encontramos. En este verso con el que se ejemplifica la relación entre el ritual de purificación del leproso con la obra redentora de nuestro Melech, Yeshua HaMashiach, en el madero, en la cruz. Atendiendo específicamente a uno de los elementos usados en dicho ritual, la grana, de acuerdo a la traducción de la Reina Valera, no se corresponde con la palabra grana. Sin embargo, todas las versiones anteriores sí se traducen grana. Se asocia la escarlata con la grana porque el color es muy similar. Rojo intenso o rojo sangre. O por la palabra del idioma original.
Yeshua murió en asociación con la madera. Lo vemos ahí en Juan, Yohanan 19, 17, 18. Yeshua murió en asociación con el hisopo, Juan 19, 29. Yeshua vivió y llevó las marcas de su muerte, Juan 20, 27. Yeshua ascendió al cielo fuera de la vista humana, como lo vemos ahí en Hechos 1:9. De cierto modo, la avecilla viva liberada apunta a nuestro Melech, a nuestro precioso Yeshua HaMashiach, nuestro Mashiach, Yeshua, el cual fue resucitado. Yeshua resucitado, pero también apunta a los que han sido sanados y liberados de su lepra, incluida la lepra del pecado. Son resucitados y liberados en ese Yeshua resucitado. Aleluya. Qué bendición. Bendita sea la palabra del Eterno, su bendita Torah, y todo lo que nos enseña. Aquí sobre el verso 8 y 9, amada familia, amados Ajim Bejayot y radio escuchas de Radio Shalom. La limpieza del cuerpo del leproso después del ritual con las 2 aves es algo importante. El leproso recuperado debía limpiarse completamente. Luego podía entrar en el campamento de Israel nuevamente y pasar una semana viviendo a la vista de los demás. Pero morará fuera de su tienda. Era incómodo para el leproso recuperado no poder vivir su primera semana en su propia tienda, pero el carácter público de ello demostraba a toda la comunidad que realmente estaba curado y que debía ser aceptado, restaurado a la comunidad. Algo muy importante es algo que aparece y es raer todo su pelo, en parte para demostrar su perfecta recuperación, en parte para presentarlo de la recaída a través de cualquier germen o vestigio que pudiera quedar en su cabello, en su pelo o en su ropa, y en parte para enseñarle a dejar sus viejas lujurias y convertirse en un hombre nuevo. Raerá todo el pelo de su cabeza, su barba y las cejas de sus ojos. Al concluir la semana fuera de su tienda, debía raerse o raparse y lavarse. Este afeitado debía incluir hasta la barba y las cejas. El leproso recuperado comenzaría de nuevo como si fuera un recién nacido, como si hubiera nacido de nuevo. Las cosas viejas pasaron. He aquí, Yeshua las hace todas nuevas. Relacionando este sacrificio que hacía el pueblo de Israel con lo que hizo ya el Eterno, consumado es nuestro Yehoshua HaMashiach. El ritual del 8º día para la limpieza de un leproso. Encontramos nuevamente el 8º día, amados Ajim Bejayot, como lo veíamos 2 semanas atrás, en donde entendíamos y encontrábamos bastantes cosas en cuanto al 8º día. Eso lo podemos encontrar sobre los versos 10 y 11, en donde se ve la presentación en el tabernáculo de 2 corderos sin defecto. Al 8º día, desde el comienzo de los rituales para la limpieza de un leproso, este traía 3 corderos, 2 machos y una hembra, junto con harina y aceite para el sacrificio. Este era un gasto considerable y como la mayoría de los leprosos no eran prósperos, la enfermedad los aislaba de la comunidad y normalmente duraban mucho tiempo en ese transitar abandonados sin tener la provisión para poder efectuar el sacrificio de su limpieza. Tremendo, ¿sí? Perdidos. Tremendo. Entonces se proveía para el leproso pobre lo siguiente, de acuerdo a lo que encontramos sobre los versos 14, 21 y 32. La medida de 3 décimas de efa se corresponde a una cantidad entre 5 libras, más o menos 2,25 kilogramos, y 20 libras, que son más o menos 9 kilogramos. Un log de aceite se corresponde a unas 10 onzas o 1/3 de 1 litro de aceite. El sacerdote que le purifica era el sacerdote quien declaraba a un leproso limpio o inmundo, como lo vemos en el verso 13:3, en el capítulo 13, verso 6, en el capítulo sobre el verso 8, sobre el verso 11, sobre el verso 13, el verso 17, el verso 20. Y así sucesivamente. En ese sentido, que el sacerdote hacía
a un leproso limpio al juzgar su condición a la luz de la Torá revelada de Jehová, a la luz de la palabra del Eterno. Aún así, un sacerdote, ministro, obispo o pastor o autoridad espiritual puesta por el Eterno, no puesta por hombres, no puede hacer a otra cosa persona ni justa ni injusta ante Jehová. Pueden, sobre la base de la bendita Torá, de la bendita palabra revelada del Señor nuestro Dios, Jehová, juzgar la condición de la otra persona, pero solo a la luz de la palabra, la emuná que profesa y su comportamiento, y declararla justa o injusta. Se habla del pecado, mas no del pecador. No somos jueces, somos restauradores mensajeros de la verdad. Aleluya. Tremendo. Bendito. La inusual ceremonia que se explica en los versos 1 al 7 de este capítulo tenía un lugar fuera del campamento. El lavamiento de los versos 8 y 9 ocurría en la residencia normal del leproso, pero ese sacrificio tenía lugar en el tabernáculo. El movimiento del hombre limpio desde fuera del campamento, como lo vemos sobre el capítulo 14:3, al campamento llevado nuevamente sobre los versos 14 y 8 lo vemos, y al tabernáculo de reunión, ahí en el verso 14-11, en el capítulo 14, versículo 11. Es otra forma de describir la restauración plena del hombre limpio. Un cordero como ofrenda por la culpa, la aplicación de la sangre. El primer cordero era ofrecido según las instrucciones de los capítulos 5 y 7 del 1 al 10. La carne de esta ofrenda pertenecía al sacerdote, no al leproso restaurado. El sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa. Aquí ocurrió un cambio radical en cuanto a la ofrenda normal por la culpa. En el caso del leproso restaurado, el sacerdote tomaba la sangre del primer cordero sacrificado y la aplicaba sobre el lóbulo de la oreja derecha, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, para santificar y consagrar al leproso purificado. Esta era la misma acción que se usaba en la consagración a los mismos sacerdotes, de acuerdo a lo que habíamos estudiado en Levítico 8, 22, 24. La sangre de la oreja derecha significaba que debía escuchar a Jehová primero. La sangre en el pulgar de la mano derecha decía que debía poner todo lo que tenía en servicio de la voluntad de Jehová primero. Y la sangre del pulgar de su pie derecho debía seguir el camino de Jehová primero. Cada uno tenía un gran significado. Por lo tanto, un leproso purificado tenía un llamado especial y una unción especial, porque de lo más vil y menospreciado he recogido y he llamado a mi reino. ¿Sí? La connotación de la oveja perdida, de la oveja negra, la oveja manchada es algo tremendo dentro del pensamiento hebreo por medio de Yeshua. Cosa tremenda. Algo especial del Eterno. Y una unción especial, al igual que los sacerdotes. Este ritual afirmaba y declaraba el cambio radical de vida que le ocurría al leproso restaurado. Era una persona nueva, nacida de nuevo, y su vida pertenecía al Dios viviente, a Jehová Shabaoth, de una manera especial, para significar que todos a los que Yeshua santifica tienen un oído que oye, una mano activa y un pie ágil para recorrer el camino que se considera Kadosh, el camino santo de la emuná. Dado que la lepra es una imagen del pecado, vemos cómo este ritual tiene una aplicación espiritual para cada pecador que Yeshua limpia, restaura y libera. Somos comprados por un precio y por lo tanto debemos glorificar a Jehová con nuestros cuerpos, de acuerdo a lo que encontramos en 1 Corintios 6:20, mis amados Ahim Behayot. Bien, vamos a ver algo importante y es la aplicación del aceite. Esto está sobre los versos 15 y 18 de este capítulo que abordo.
Mojará su dedo derecho en el aceite, nos dice el bendito texto. Después de la aplicación de la sangre, el sacerdote esparcía aceite con su dedo 7 veces delante de Jehová, no sobre el leproso restaurado. Luego, el sacerdote aplicaba lo que quedare del aceite sobre el lóbulo de la oreja derecha, sobre el pulgar de la mano derecha y sobre el pulgar del pie derecho del leproso restaurado. El aceite tiene una relación constante con el Ruach HaKodesh. Aquí en la bendita Torá lo encontramos muy latente y muy revelado. Santo Kadosh Baruj Hu. Lo podemos relacionar, por ejemplo, como en Zacarías 4:1-7. El aceite de oliva era esencial y apreciado en la cultura torágica, en la cultura del Eterno o en la cultura bíblica. Y era una representación digna del Ruach HaKodesh. El aceite como una cura, realmente. Y se usaba como tratamiento medicinal en los tiempos antiguos de la bendita Torá. Podemos encontrarlo. Como lo vemos ahí en Lucas 10:34. El Ruach de Elohim, el Ruach de Jehová, trae sanación y restauración. Aleluya. El aceite alumbra. Cuando se usa en una lámpara, donde está el Ruach HaKodesh, hay luz. El aceite calienta cuando se usa como combustible para una llama. Donde está el Ruach HaKodesh, hay calor y consuelo, mis amados Ajim Bejayot. El aceite vigoriza. Cuando se utiliza para el masaje, el Ruach HaKodesh nos vigoriza para su servicio. Perdón. El aceite adorna. Cuando se aplica como perfume, el Ruach HaKodesh nos adorna y hace que sea más placentero estar cerca de nosotros, amados Ajim Bejayot. El aceite limpia, mis amados Ajim Bejayot. Cuando se usa para darle brillo al metal, el Ruach HaKodesh limpia nuestra suciedad y pule nuestros bordes ásperos. El aceite lubrica. Cuando se usa para este propósito, hay poca fricción y desgaste entre los que en verdad caminan en el Ruach. O sea, podemos desarrollar esa verdadera ejad. Significativamente, el aceite se aplicaba encima de la sangre del sacrificio por la culpa. La unción del Ruach HaKodesh no podía venir a menos que fuera encima de la obra de un sacrificio de sangre. Aleluya. Esto era único, pues en el ritual de consagración sacerdotal se aplicaba sangre en la oreja, el pulgar de la mano y el pulgar del pie, pero no se aplicaba aceite. Este era una forma convincente de decir que todo lo que el leproso restaurado escuchaba, todo lo que hacía con el trabajo de sus manos y todo camino que recorría debía estar bajo la unción y la influencia del Ruach HaKodesh. Esto tiene especial relevancia como una imagen de lo que Jehová hace por los restaurados del pecado. En cuanto a la lepra quitada, en el Brit Hadashah, una de las promesas significativas del Brit Hadashah es el derramamiento del Ruach HaKodesh sobre todos los que son parte del pacto. Y nos lo confirma la Tanaj por medio de Ezequiel 36:27. Tremendo. Lo que quedare del aceite lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica. Después de la aplicación del aceite sobre la oreja, el pulgar de la mano y el pulgar del pie, se aplicaba aceite de manera más tradicional y se ungía la cabeza del leproso restaurado de la misma manera que se ungían los sacerdotes y los reyes. Este hecho dramático le decía al leproso, de cierto modo, Jehová te considera como un rey y un sacerdote. Tremendo esto. La repetición de la frase del que se purifica nos recuerda que por parte del leproso ya estaba limpio y por otra todavía tenía que purificarse. Ahí sobre el verso 19 y 20 encontramos el sacrificio por el pecado, el holocausto y la ofrenda sobre el altar.
Ofrecerá luego el sacerdote el sacrificio por el pecado. El segundo de los 3 corderos se ofrecía como sacrificio por el pecado. Este sacrificio se describe en Levítico 4 y Levítico 6, 24, 30. Hará subir el sacerdote el holocausto. El sacerdote ofrecía el tercero de los 3 corderos como holocausto. Este sacrificio se describe en Levítico 1 y Levítico 6 del 8 al 13. Y la ofrenda sobre el altar, tal y cual empezamos esta parte de este compartir, amados Ajim Bejayot. El sacerdote ofrecía la harina de primera calidad. Esta ofrenda se describe en Levítico 2, 6, 14 y 23. El sacrificio por el pecado ponía al individuo en buena posición delante de Jehová, mientras que el holocausto y la ofrenda sobre el altar simbolizaban la renovada entrega del adorador y su devoción a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él y será limpio. Estos sacrificios excepcionales apenas se usaron. De hecho, no hay evidencia en el bendito libro que estamos estudiando y en la Tanaj de un leproso israelita que fuera restaurado aparte de Miriam. ¿Sí? Solamente un leproso fue restaurado y fue Miriam. ¿Y quién más fue restaurado por un sacerdote? ¿O quién más fue restaurado? Tendríamos que mirarlo nosotros todos, cada uno, en tu bendita Torah. Es algo tremendo. Bendito sea el Eterno. Y pues obviamente fue restaurada Miriam, ahí en Números 12 lo encontramos. La desesperación al sospechar que se podía haber contraído una enfermedad infecciosa debido a ser intensa. Por el contrario, la alegría de ser declarado limpio era inexplicable. Cuando Yeshua restauró a un leproso y le ordenó ir ante los sacerdotes del templo y hacer las ofrendas apropiadas, lo vemos en Lucas 5, 12 y 14, debió llamar mucho la atención y dar un testimonio sorprendente. Es algo tremendo, y vemos que Jehová vive pensando siempre en los pobres, nuevamente en los pobres para su limpieza. Sobre los versos 21 y 23 encontramos las concesiones para que los pobres cumplieran el ritual de un leproso limpio. Se repite el mismo sacrificio, solo que con aves para con los pobres. Sobre el verso 30 y 32, la presentación del sacrificio por el pecado, el holocausto y la ofrenda. Bien, mis amados Ajim Bejayot, ya para ir terminando, vamos a abordar un poco más sobre esta lepra, pero no en las personas solamente. Vamos a hablar de los lugares que habitan las personas y el lugar que puedes habitar tú en este momento o en este tiempo. Bendito sea nuestro Abacadosh. Ahí sobre el verso 33 y 35 encontramos moho y hongo en una casa. Casas enfermas. Tremendo esto. Sospecha de plaga de lepra. Moho o hongo en una casa. La siguiente sección aborda la plaga de la lepra en las paredes de una estructura. No se aplicaba a las tiendas en que Israel vivió durante sus años de peregrinación en el desierto, camino a Canaán. Los brotes de lo que se denominó lepra en las paredes de tela o cuero de una tienda se explicaron en Levítico 13, 47 y 58. Si pusiese yo plaga de lepra en alguna casa de la tienda de vuestra posesión, dice el texto. Los israelitas heredaron la tierra y las propiedades de los cananeos cuando entraron en la tierra. La idea aquí parece ser que parte de esa propiedad había estado bajo el juicio de Dios y por lo tanto podía decirse que Jehová puso la plaga allí. También esto puede ser simplemente una forma hebrea de expresar la verdad de que Jehová dirige o permite todas las cosas. Bendito Kadosh Baruj Hu. Santo. Se sabe que en la Escritura, en la Torah, Jehová se representa con frecuencia como haciendo lo que Él, en su prominencia, en su soberanía, sabe que es conveniente. En el curso de su providencia, Él solamente permite o deja que ocurra. ¿Sí? Él solamente permite eso, o deja que ocurra algo. Algo como plaga ha aparecido en mi casa.
dice el texto. Al igual que con las instrucciones relativas a la lepra en los vestidos, como lo vimos en Levítico 13, la idea de la plaga de lepra o simplemente la plaga en este contexto abarca una amplia gama de infestaciones entre las que se puede incluir el mojo y el hongo, ¿sí? Relacionándolo con la polilla y el orín que corroen, ¿no? Tremendo. Desde un punto de vista científico moderno, el moho y la enfermedad de la piel tienen poco en común, pero ambos afectan la superficie de varios objetos. ¿Cuáles objetos? Somos templo del Ruach HaKodesh. Somos una casa donde mora el Eterno. Y lo mismo las casas, el lugar donde moran los que en ellos mora el Ruach o mora el Eterno. Tremendo. Moradas. Bien, ahí sobre el verso 36 y 38, el examen inicial de la casa, importantísimo. El sacerdote mandará a desocupar la casa. El moho y los hongos pueden ser peligrosos si se tocan o se respiran. Esta era una práctica sensata e higiénica y promovía la salud de la comunidad de Israel. Revela el interés de Jehová por el bienestar físico de su pueblo y su incesante antagonismo con todo lo que pudiera perjudicarlo. Y nos enseña, entre otros aspectos, que es imposible que los hombres sean leales a Jehová y descuidados en cuanto a las medidas de las leyes sanitarias. El sacerdote entrará a examinarla, a examinar esta morada. ¿Cuántas veces, como siervo competente del reino, has ido a visitar la casa de tus ajín, la casa de tus hermanos? ¿Cuántas veces tu pastor local ha ido a visitar tu casa en pos de la limpieza? Es algo tremendo. Debemos ser hacedores, visitadores, movernos, siervos competentes del reino. Bendito Kadosh Baruj Hu. Con la casa desocupada, el sacerdote examinaba las paredes y la plaga, y se fijaba en el color y la naturaleza del moho y sus hongos. Si determinaba que era lo suficientemente grave, la casa se cerraba durante 7 días. Sobre los versos 39 y 42, vemos la solución para la plaga que quede en las paredes. Si el moho o el hongo se hubieran agravado, el sacerdote ordenaba que se arrancaran las piedras en que estuviera la plaga, y que serían removidas de la casa. Solo se mencionan las piedras y no la madera ni otros materiales de construcción, lo que indica lo que los arqueólogos confirman, que las casas antiguas en esta parte del mundo fueron construidas en gran parte con piedras. Judas escribió que los creyentes deberían aborrecer a una ropa contaminada por su carne, como lo vemos en Jueces 1:23. Todo lo que en nuestra vida haya estado asociado a la lepra del pecado pasado y contaminado por ella, es bueno destruirlo sin compromiso ni lástima. Muchas veces idolatramos objetos, idolatramos ropa, idolatramos cosas o recuerdos, ¿no? Y es que tengo esto que me recuerda a mi tío, y es que tengo esto que me recuerda a mi novia, a mi primera novia, o es que tengo esto que me recuerda a mi abuelito, a mi abuelita, y simplemente te estás trayendo algo a tu casa que se vuelve un anatema, cosa tremenda, y en parte enferma la casa y por tanto a los que están allí, y no puede fluir libremente el Ruach HaKodesh. Y entonces no logramos entender, ¿sí?, muchas veces, que somos nuevos en Yeshua, ¿sí? Vayan y hagan discípulos a las naciones y lleven solamente una túnica y un par de sandalias. No lleven nada más. Pero muchas veces somos acumuladores de cosas. Y realmente de nada le vale al hombre ganar todas las riquezas del mundo y perder su alma. Una cosa tremenda. Es algo bien significativo, mis amados Ajim Behayot. Destruirlo sin compromiso ni lástima. Todo lo que hay. Cosas que puedan ser anatemas. Cuadros, collares, ropa, zapatos, sombreros, fotos, ¿sí? Todo este tipo de cosas se convierten en niveles de anatema, inofensivos, pero realmente bloquean
nuestras bendiciones plenas y contaminan nuestras casas. Una cosa tremenda. Bien, al raspar la casa por dentro, alrededor, el interior de una casa de piedra comúnmente se recubría con un tipo de barro. Este sería raspado y eliminado. La casa recibía entonces un nuevo barro. Tremendo. Esto implica a pintar nuestras casas. En el verso 43 y 47, tratamiento de una infestación crónica en una casa. Si la infestación de un moho u un hongo era crónica, el sacerdote declaraba la casa inmunda. La casa se derribaba y los restos se sacaban fuera de la ciudad a un lugar inmundo. Esto era considerado una lepra maligna. Toda la expresión en este contexto significa algo así como: es un hongo que no se puede eliminar. Cualquiera que entrase en aquella casa durante los días en que la mandó cerrar será inmundo. Si alguien entraba a una casa que estuviera en cuarentena, era inmundo y tenía que tomar las medidas apropiadas. Por analogía espiritual, podemos decir que nuestros hogares pueden ser infestados por el pecado. Cuando esto ocurre, no debemos seguir viviendo como antes, es necesario hacer cambios radicales. Puede que haya que quitar o desechar algo. Además, la obra de Yeshua HaMashiach, quien fue crucificado en el madero y resucitado en todas sus dimensiones, se debe aplicar a todos los hogares, familias y descendencias, con un sentido de arrepentimiento y entrega renovada. Sobre los versos 48 y 53, ¿qué hacer cuando una casa se limpia de plaga, moho o hongo? La plaga no se ha extendido en la casa. Si el sacerdote determinaba que la plaga había desaparecido, la casa se declaraba limpia. 2 avecillas y madera de cedro, grana e hisopo. El mismo ritual descrito en los versículos 4 y 7 que estudiamos sobre la limpieza de un leproso se realizaba cuando una casa se declaraba limpia de una plaga de moho u hongo. Sacrificio que ya no debemos hacer porque ya consumado es, si ya fue dado un cordero puro. El mismo Dios se hizo hombre y se sacrificó por todos nosotros. Bendito Kadosh Baruj Hu. Sobre los versos 54 y 57 encontramos ahora un resumen para terminar, mis amados Ajim Bejayot. Esta es la ley. Esta declaración resumen concluye la sección de los capítulos 13 y 14 que abordan las enfermedades de la piel, otras enfermedades y el mojo y los hongos clasificados como lepra para el pueblo de Israel. Para enseñar cuándo es inmundo y cuándo es limpio. Estas leyes fueron dadas para hacer una distinción entre lo inmundo y lo limpio para proteger la salud y la fuerza de Israel. Para enseñar, para dirigir al sacerdote acerca de cuándo debía declarar una persona o una casa limpia o inmunda, así que no se dejaba al poder o a la voluntad del sacerdote, sino que estas disposiciones estaban ligadas a reglas claras de modo que el pueblo pudiera discernir igual que el sacerdote, en una unidad, porque sabemos que el Ruach HaKodesh es el que convence de pecado y redarguye hacia ese paso a la Emet. Si estamos en la Emet, no podremos perdernos. Si estamos en la Emet, consumado es. Si estamos en la Emet, esforcémonos y seamos muy valientes. Bien, mis amados Ajim Bejayot, este ha sido mi compartir para este hermoso Yom Shabbat. Bendiciones y Leir Raot, les habló su hermano, amigo y compañero de milicia, estudiante de Raíces Hebreas, Mauricio Leandro López Ángel, de las bellas tierras de Colombia. Shabbat Shalom y Leir Raot, amada familia.